muy seguramente, y tal vez voy a dejar la observación en el chat, eh, lo podamos volver a reprogramar para que pues todos tengan como la misma información. ¿Me confirman que todos están viendo la presentación? Sí, señor profecito. Por mi parte, presentación. Sí, señor, gracias. Vale, listo, les agradezco mucho. Bueno, como les decía, nuestro tercer CIPAS está relacionado con la tarea número 5, que es realizar una evaluación POA. Es un ejercicio de vigilancia tecnológica muy similar al ejercicio que hicimos en nuestra tarea número 4. Antes de ir a explicar de alguna manera cómo desarrollar la tarea número 5, pues sí, importante revisar algunos conceptos, como por ejemplo, en qué consiste la vigilancia tecnológica, ¿cierto? Acá tenemos una definición que dice la vigilancia tecnológica a través de las bases de datos de patentes como bases de gestión en la innovación. Si ustedes recuerdan de nuestras primeras unidades del curso, tenemos diferentes tipos de innovación. De manera general, yo les puedo contar pues como eh, tres tipos de innovación, así como principales como generales, ¿cierto? La innovación incremental, la innovación tecnológica y la innovación disruptiva. La innovación incremental es esa innovación en donde el producto o el proceso productivo, mis queridos ingenieros, debe evolucionar a la misma velocidad en que se está desarrollando el producto, ¿cierto? Esas innovaciones incrementales ocurren sobre todo en los bienes y servicios de consumo masivo, por ejemplo en los jabones, en los champús, en todos estos artículos que de pronto utilizamos en nuestra vida diaria, tienen que ir evolucionando incrementalmente en la medida en que su demanda va aumentando. Entonces todo el tiempo los consumidores están demandando características nuevas del producto. Entonces por esa razón este tipo de productos caben dentro de esta categoría de innovación incremental. Las innovaciones tecnológicas pues están relacionadas, como su nombre lo indica, con la industria 4.0 y el uso de la tecnología en los procesos productivos. Recuerden que nosotros como ingenieros industriales estamos llamados a involucrarnos cada vez más con ese uso de la tecnología y ver cómo la tecnología está impactando cada día más, no solo las industrias, sino hasta nuestra vida diaria, ¿verdad? Y las innovaciones disruptivas son aquellas innovaciones que hacen que un mercado o una industria cambie de manera general. Si nosotros miramos un ejemplo básico de qué es una innovación disruptiva, podemos remitirnos, ustedes si recuerdan, hace unos años, exactamente, hablemos del año 2011, ustedes recuerdan que estaba muy de moda el netbook, ¿cierto? Que era un computadorcito pequeñito, era con una agenda y traía su teclado. Entonces uno plegaba un computador que no tenía bandeja de CD, no tenía mayores dispositivos conectables, pero lo único que sí traía era conexión a internet, era conectable a internet. Entonces pues el netbook fue una innovación disruptiva porque cambió la manera en que los fabricantes de computadores iban a fabricar o debían fabricar sus computadores. Ese tipo de tecnologías o ese tipo de cambios disruptivos, su nombre lo indica, corresponden a innovaciones de esta categoría. Por ejemplo, Apple con la iPad, ¿cierto? También fue una innovación disruptiva porque ya digamos que llevó a la obsolescencia al netbook y ahora encontramos en todo lado la tablet, ¿verdad? Que pues la tablet es pues como la competencia, por decirlo así, de la iPad, ¿cierto? En muchas funciones, en facilidad, en practicidad, etcétera, etcétera, una serie de características.
Entonces, estas innovaciones son disruptivas porque cambiaron la manera en que la industria estaba operando o la industria de esa manera estaba manejándose. Entonces, la vigilancia tecnológica se relaciona con esos conceptos que tenemos de innovación. Lo que estamos, digamos, el objetivo fundamental de esa vigilancia tecnológica es precisamente ver o prever o tratar de prever qué es lo que está ocurriendo en esas industrias en donde estamos operando. Y de esa misma manera poder reaccionar frente a esos cambios que está generando la innovación. Eh, para nosotros poder gestionar esa innovación que, pues les acabo de resumir en tres modelos principales, en la literatura, si ustedes recuerdan nuestra unidad 1 y 2, ¿cierto? Nuestras dos primeras tareitas. Hay otros modelos del libro de Scorsavals que también constituyen innovación, pero esa innovación o ese concepto hay que gestionarlo, hay que hacerlo posible, hay que buscar la manera de cómo desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, para nosotros poder gestionar la innovación, lo que tenemos que hacer es organizar un proceso y dirigir los recursos de una organización, ¿cierto? Los tres tipos de recursos, de modo que permita aumentar la creación de nuevos conocimientos, de nuevos productos, generar ideas que permitan desarrollar nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes, transfiriendo conocimiento a todas las áreas de la actividad en la organización. Esta gestión de la innovación, mis queridos ingenieros, pues no es otra cosa que revisar, hacer un equilibrio entre todos los recursos que tiene una empresa y de qué manera podemos elevar su innovación o mirar de qué otra manera podemos traer otras innovaciones de otras empresas y ver de qué manera las podemos incluir dentro de nuestros procesos productivos de las empresas que estamos manejando. La vigilancia tecnológica como tal, entonces es simplemente hacer una gestión de los recursos y ver de qué manera esos recursos pueden ser utilizados para lograr que las organizaciones consigan eh, algún tipo de innovación como las tres que les conté, que son digamos como las más frecuentes, y cómo distribuir esos recursos de manera que hagan posible la consecución de esa innovación. Pero para eso, pues lo que también podemos hacer es vigilar qué es lo que está ocurriendo en nuestra industria. Entonces, esa vigilancia de innovación se puede definir como el esfuerzo sistemático y organizado por la empresa de observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o comercial relevantes para la misma por poder implicar una oportunidad o amenaza para esta con el objeto de poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Entonces, como ustedes ven, la vigilancia en cualquier contexto, llámese comercial, llámese tecnológica, llámese incremental, en fin, de todos los posibles vigilancias que podamos encontrar dentro de la gestión tecnológica de una organización, lo que buscamos es eso, observar, analizar, recoger información, eh, y una vez observamos, analizamos y recogemos esa información, vemos de qué manera eso puede traer una oportunidad o una amenaza para nuestro proceso productivo y con base en esa información tomar la mejor decisión para afrontar ese posible riesgo que se pueda generar a partir de esa información que recogemos. Entonces, la vigilancia en cualquier contexto o en el contexto empresarial, como lo decíamos, pues es bien interesante y es muy importante, sobre todo para empresas que con base tecnológica. Recordemos que eh,
precisamente como resultado de la industria 4.0 y del avance de la tecnología, de esta cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que ya es como la cuarta gran revolución. Si recordemos, antes de la revolución industrial estuvo la revolución agraria, después de la revolución industrial estuvo la revolución de procesos productivos, ¿cierto? Que ya todo era mecanizado, ya todo eran máquinas, y ahora nos encontramos en la cuarta revolución industrial, que es la revolución tecnológica, uso de tecnologías en todos los ambientes y ámbitos eh, de nuestra vida diaria. Entonces, esa vigilancia pues es muy importante para saber cómo distribuir nosotros como ingenieros industriales, cómo distribuir los recursos de una empresa y prepararnos para las posibles amenazas que nos traiga esa cuarta revolución industrial. De acuerdo a la norma UNE 166.000 del año 2006, la vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente de captar información del exterior y de la propia organización sobre ciencia, tecnología, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla para convertirla en conocimiento y así tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los cambios. Entonces miren que aquí esta norma UNE 166.000 involucra un término que para nosotros en adelante va a ser bastante frecuente. Ustedes lo van a empezar a escuchar en sus trabajos, lo van a empezar a escuchar en diferentes ámbitos, y es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo tiene dos ámbitos, ¿cierto? Está el riesgo en seguridad y salud en el trabajo, la matriz de riesgos de las empresas, ¿cierto? De lo que puede ocurrir con accidentes de trabajo y todo lo relacionado con este tema. Y está el riesgo de la organización dentro de su proceso administrativo y su proceso productivo. Ese riesgo también tiene unas implicaciones y se puede definir y se puede establecer. Una de las maneras en las que nosotros podemos medir o cuantificar ese riesgo para una organización o para un proceso productivo organizado es a través de la vigilancia tecnológica. Entonces miren lo importante que es comprender el contexto de lo que significa una vigilancia en el contexto empresarial, ¿cierto? Entonces, como vimos en la tarea 4, una vigilancia comercial, pues no es otra cosa que un radar en el cual nosotros podemos establecer una serie de parámetros a través de los cuales podemos determinar cuál es el posible riesgo de nuestro producto o servicio y cómo se encuentra con respecto a la competencia o los competidores o en la industria o en el mercado donde se desempeña, ¿cierto? Si nuestro precio está muy alto, si las características que estamos ofreciendo corresponden a lo que la demanda está requiriendo, o si por el contrario nuestras características pueden determinarse a través de otra serie de circunstancias, y cómo hacemos para afrontar ese tipo de dificultades. Entonces es importante comprender o tener muy presentes estos dos conceptos que están íntimamente relacionados a través de esta norma UNE 166.000. Por un lado, la vigilancia tecnológica, y por otro lado, el riesgo que puede significar para las organizaciones cualquier cambio eh, que ocurra en las diferentes industrias. El objetivo principal de los procesos de vigilancia tecnológica es convertir información en conocimiento para la organización. El conocimiento para ser utilizado en los ajustes de proyectos, estrategias, entre otros, de la misma organización, y cómo este conocimiento se refleja en informes que describen las tendencias y cambios significativos para la organización, denominados informes de vigilancia tecnológica. Más adelante ya les compartiré la pantalla
de la tarea, digamos la tarea número 5, y cómo se encuentra establecida. Básicamente el objetivo, lo podemos resumir, el objetivo de la vigilancia tecnológica, como lo veíamos en la anterior diapositiva, pues es recoger información para prever lo que puede ocurrir en ese mercado. Por otro lado, estos procesos de vigilancia tecnológica también se pueden relacionar con un proceso cíclico, ¿cierto? Una vez nosotros implementamos una estrategia de vigilancia o tenemos un proceso de innovación establecido, ¿cierto? Ese proceso pues se recibe la información que derivamos de la vigilancia tecnológica o de la vigilancia que estemos desarrollando en nuestro contexto. Esa información lo que hace es precisamente alimentar sí, de alguna manera nutrir esa innovación que estamos aplicando en la empresa. Cuando logramos avanzar esa innovación a una nueva innovación, a un nuevo modelo, una nueva propuesta, a un nuevo producto, a un nuevo servicio derivado de esa innovación. Entonces estamos generando un ciclo con una nueva innovación. Una vez hemos establecido esa nueva innovación en el mercado, la hemos escalado a nivel productivo, pues ya deja de ser nueva porque ya es de conocimiento del público, ya estamos eh, esto satisfaciendo algunas necesidades de los clientes o unas nuevas necesidades de los clientes y por ende pues ya deja de ser una nueva innovación, ¿verdad? Entonces vuelve y se repite el ciclo. Tenemos una innovación que pues a través de la vigilancia estamos monitoreando qué sucede, recogemos esa información y nutrimos nuestra innovación y así sucesivamente. Entonces se puede convertir ese ciclo, esa vigilancia tecnológica que podamos establecer en una organización de manera cíclica. Entonces es muy interesante que logremos, digamos, como comprender dentro del objetivo general de la vigilancia tecnológica las diferentes posibilidades de información que podemos obtener a partir de cualquier ejercicio de vigilancia. La vigilancia tecnológica tradicional pues se viene desarrollando y pues ahora con el uso de las tecnologías o de todos los eventos académicos que veníamos asistiendo de manera presencial, ahora mediados por tecnologías, ¿verdad? Entonces, todos esos eventos de intercambio de información es una manera de llevar la vigilancia tecnológica. Por eso lo importante que es nosotros como ingenieros industriales, como profesionales en general, estemos en permanente contacto en ferias empresariales, en congresos de nuestra profesión, asistiendo a seminarios y recogiendo toda esa información que se está moviendo, que se está tejiendo a través de diferentes redes, como las universidades, los centros de los centros de desarrollo tecnológico, los parques tecnológicos, todas esas entidades, como lo vimos en nuestra tercera tarea, pues desarrollan un papel importante dentro de la vigilancia tecnológica. Ellos son una fuente de información que podemos utilizar para nutrir nuestro proceso innovador que estamos desarrollando, así como las revistas técnicas. Ahora, pues nosotros encontramos muchísimas revistas en nuestra biblioteca de nuestra universidad. Muchas de esas revistas son especializadas en diferentes disciplinas. Entonces, si ustedes miran las bases de datos, tienen la oportunidad de abrir las bases de datos de la universidad, ustedes van a encontrar que hay muchas bibliotecas de revistas técnicas especializadas en las diferentes disciplinas. Entonces, Springer es una revista dedicada a temas de salud, de seguridad en el trabajo, salud ocupacional. Tenemos Legiscomex, que son bases de datos relacionadas con comercio exterior, con el uso de logística, de cadena de abastecimiento, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente podemos encontrar miles de bases de datos de revistas técnicas especializadas en diferentes disciplinas. Entonces, eso también puede constituir una fuente de vigilancia tecnológica.
Y como pues el ejercicio básico que consiste esta tarea número 5 pues es realizar una vigilancia, un ejercicio pequeño de vigilancia tecnológica en el mercado directamente. El uso de las tecnologías como Google, el Internet, Ok, yo pienso. también constituyen una fuente de información muy importante para desarrollar vigilancia tecnológica. Los clientes, los proveedores, todo el análisis que se realizó también en la tarea anterior, en la tarea número 4, el análisis PEST y el análisis PESTEL, que son análisis bien interesantes para obtener información y realizar vigilancia tecnológica. De alguna manera el DOFA, pero digamos que el DOFA es un poco más amplio en su concepto, por eso pues sugiero en particular el análisis PEST o el análisis PESTEL o el análisis de los 5 factores de Porter. De pronto ellos pueden ser un poco más específicos para revisar estas fuentes de información que pueden también nutrir nuestro proceso innovador que estemos desarrollando. Los centros de investigación, las universidades, por eso ahora insisten tanto en pertenecer a un semillero, en pertenecer a un grupo de investigación, en pertenecer como a estas redes de conocimiento científico, precisamente como una fuente de información para realizar vigilancia tecnológica. Entonces, resultado de un semillero de investigación de una universidad de Bogotá es el modelo de logística inversa. ¿Cierto? Entonces la logística inversa fue un concepto salido o pues generado de un grupo de investigación. Entonces miren lo interesante que es pertenecer a estas redes de conocimiento, debido a que pues puede uno generar innovaciones que finalmente pueden impactar de manera directa, de manera disruptiva a diferentes industrias. Digamos que las necesidades de información tienen diferentes orígenes. Para nosotros plantearnos una vigilancia tecnológica, pues lo primero que debemos hacer es efectivamente qué es lo que necesitamos conocer de ese proceso productivo o de esa innovación o de ese proceso que venimos desarrollando, ¿cierto? Entonces, por esa razón, en esta diapositiva se plantean una serie de preguntas que pueden ser como el origen para esa vigilancia tecnológica. ¿Cómo evoluciona el entorno tecnológico? ¿Cómo la industria en la que estamos trabajando o en la que estamos desarrollando nuestras tareas está evolucionando permanentemente? ¿Cuáles son la base tecnológica de ella? ¿Cómo podemos alimentar nuestros diferentes procesos de innovación a partir de ese entorno tecnológico? ¿Qué nivel de tecnología manejan? ¿Qué tan accesible es? Que es también por allí unas preguntas que habían en tareas anteriores. El nivel de tecnología no está necesariamente relacionado em, con el uso de cosas electrónicas. El nivel de tecnología está relacionado es a la técnica que se utiliza para la fabricación o la elaboración de cualquier producto o servicio, ¿cierto? Entonces yo estoy colocando tapas para zapatos de caballero, pero yo todavía estoy utilizando el martillo y los clavos, ¿verdad? Y de pronto en el entorno tecnológico eso ya no se hace con el martillo y el clavo, sino hay una máquina hidráulica que coloca diferentes clavos en un solo momento y eso reduce tiempo, reduce movimientos, reduce una cantidad de cosas. Entonces, ese tipo de cambios es el acceso a la tecnología a la que se refería esa tarea. ¿Y qué tan posible es que la empresa que estábamos analizando tiene acceso o no a ese tipo de cambios tecnológicos? Si es viable que exista una empresa o una entidad o un parque tecnológico que desarrolle esa tecnología y que la haga accesible para diferentes entornos, ¿cierto? Entonces, eso es parte de la evolución del entorno tecnológico.
¿Cuál es la estructura y el tamaño del mercado? Muchos competidores, pocos competidores, es un producto bastante exclusivo o tiene un nivel de personalización bastante alto que hace que ese producto sea de un mercado bastante pequeño. ¿Cierto? Entonces usualmente los productos que son de lujo o productos con mercados muy limitados o muy pequeños, usualmente son productos que tienen, em, que tienen un costo bastante elevado de manera como general. Los perfiles estratégicos, qué tipo de persona utiliza nuestro producto, qué tipo de cliente accede a nuestra información o accede a nuestros servicios, cuántas organizaciones utilizan nuestra información, qué sectores estamos beneficiando o estamos satisfayendo con nuestro producto, nuestro servicio. Em, ¿Qué área geográfica estamos cubriendo, verdad? El perfil de los competidores cuando en la industria hay unos competidores líderes, entonces, ¿qué características tienen? ¿Qué tamaño de empresas? ¿Qué número de empleados? ¿Qué tipo de entorno tecnológico manejan? ¿Estarán muy sistematizados? ¿Tendrán máquinas, herramientas? ¿O tendrán procesos manuales? O, en fin, ¿qué tipo de entorno tecnológico manejan esos competidores? ¿Cuáles son los competidores emergentes? ¿Cierto? Recordemos que sobre todo en estos temas de innovación y de innovación tecnológica, eh, ahorita estamos, digamos, bajo la premisa o la característica de que muchas empresas que nacen Born Global Companies, recordemos que las Born Global Companies son empresas que nacen desde su inicio, desde su arranque, desarrollan internacionalización, o sea, venden sus productos a nivel internacional desde muy temprana edad y usualmente son empresas con una base tecnológica bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, ese tipo de competidores emergentes, ¿cómo se comportan? ¿Qué tipo de tecnologías utilizan? ¿Qué tanta accesibilidad a entornos tecnológicos tienen? ¿Cuáles son las estrategias tecnológicas que tienen estos competidores? ¿Estarán desarrollando tecnología? ¿Cómo utilizan la información que ellos recogen para su propio beneficio? Para desarrollar o no procesos de innovación como el que comentaba unas diapositivas atrás. ¿En qué estado se encuentran nuestras tecnologías comparados con esos competidores? ¿Estaremos muy atrás? ¿Utilizaremos todavía procesos muy manuales? ¿O de pronto podemos acceder a tecnologías más nuevas que de pronto puedan incrementar nuestra productividad y que reduzca y que nos haga más competitivos, quiero decir? ¿Cuáles son los retos tecnológicos del futuro? ¿Qué nos está planteando el mercado? ¿Cuáles son las nuevas necesidades de los clientes? Toda esa información necesitamos recogerla y tenerla muy clara para poder efectivamente realizar eh, procesos de innovación dentro de nuestros procesos productivos. Hay que tener muy presente qué es lo que sucede en el mercado y poder establecer cuál es nuestro plan de contingencia, nuestro plan de choque para enfrentar los cambios que pueda generar el entorno. Entonces, si estoy trabajando en una industria en donde los cambios disruptivos son bastante frecuentes, ¿cierto? Resulta que yo comercializo celulares, ¿cierto? Una empresa tan disruptiva como esa, que o el celular pues se ha convertido en un elemento cuya obsolescencia es demasiado alta, ¿cierto? Entonces yo no puedo quedarme con celulares más de 6 meses o más de un año porque ya no los vendí, ¿cierto? Ya al cabo de un año ese celular entra en obsolescencia. Entonces, ¿qué voy a hacer o qué estrategia de innovación o qué estrategia contingencial puedo generar para evitar que ese tipo de cambios disruptivos me impacten de manera negativa? Toda esa información es importante tenerla presente, tener muy, muy, muy claro el mapa de la industria en la cual me estoy desarrollando. Es supremamente clave tener esto muy claro para precisamente establecer
cuáles son esas preguntas que debo formular y cómo o bajo qué o a través de qué mecanismo puedo yo acceder a esa información. Las universidades son una fuente o estamos llamados a ser fuente de investigación y desarrollo. Como lo vimos en nuestra unidad relacionada con el sistema de investigación e innovación tecnológica de nuestro país, ese sistema lo que busca es precisamente eso, ver de qué manera desarrollamos la investigación y el desarrollo. Entonces hay instituciones que efectivamente se dedican a establecer procesos I+D para empresas que de pronto no puedan tener su propia división o su propia oficina de investigación y desarrollo. Entonces hay otras entidades que sí lo hacen y que les pueden brindar ese tipo de apoyo a esas empresas, brindándoles información que les permita realizar procesos de innovación de una manera más asequible y mucho más rápida. Les permite ser más dinámicos frente a un escenario tan cambiante como el que nos abarca en estos días. Las temáticas emergentes en investigación, Industria 4.0, la simulación de procesos productivos, el uso de las tecnologías para la producción, cómo utilizar tecnologías para producir cada día mejores cosas, los grupos de investigación y los investigadores, cómo todos los días están generando nuevas ideas. Como les decía hace un minuto, un grupo de investigación fue quien, digamos, encontró que la logística inversa existe, es una teoría y se puede establecer y se puede medir y se puede controlar y se puede alcanzar, en fin. Las redes de colaboración entre grupos de investigación y universidades. Bueno, en este momento yo me encuentro en Acacías, en el departamento del Meta. Yo estoy adscrito al CEAD de Acacías. Y, por ejemplo, acá en el llano, acá en los llanos orientales, existen diferentes redes de colaboración entre grupos de investigación. Una de ellas es la red Reúne, que se encarga de intercambiar o colaborar entre grupos de emprendimiento. Entonces es la red de emprendimiento de las universidades de los llanos orientales. También está la red de semilleros de investigación de los llanos orientales o Redime, y así sucesivamente hay diferentes redes que lo que buscan es eso, información. Básicamente, toda esta vigilancia tecnológica redunda en una palabra mágica, como lo acabo de mencionar, y se llama información. La información es, digamos, como la raíz fundamental de toda vigilancia y constituye, pues, como el componente más importante a la hora de establecer el tipo de vigilancia que necesitamos desarrollar en nuestras empresas y cuáles pueden ser esas fuentes de información y de apoyo a través de las cuales se puede obtener esta información, ¿cierto? Como son todos los centros de desarrollo tecnológico a través de proyectos I+D, las instituciones que desarrollan CTI, ciencia, tecnología e innovación, las temáticas emergentes como la industria 4.0, el desarrollo de grupos de investigación, las universidades que generan o que se reúnen con otras universidades para generar centros de desarrollo tecnológico, o las redes de colaboración entre grupos de investigación como Redime, como Reúne, como Red Colsi, como toda esa serie de cosas que de pronto hemos oído mencionar y que pues no es otra cosa que redes de colaboración. ¿Para qué? Para obtener eh, información. También existen diferentes necesidades a nivel del gobierno. Entonces, el gobierno, como lo mencionaba oportunamente en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el gobierno nacional, a partir de la inclusión dentro de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿cierto? A partir del año 2018,
esta organización le propuso, le colocó a Colombia una serie de retos, una serie de retos para alcanzar en su sociedad, en su desarrollo, y pues que precisamente lo que busca o lo que necesita es toda esa información que estamos generando en las universidades, qué estamos investigando, cuáles son nuestros procesos de innovación, el emprendimiento, los muchachos que son, que están llevando o que están desarrollando emprendimientos, la microempresa, el empresarismo, todas esas series de circunstancias son informaciones que alimentan los retos tecnológicos que necesita o que requiere el gobierno para su desarrollo. Las temáticas emergentes de información, como lo vimos hace un minuto, todos aquellos temas que están generando algún tipo de innovación. El gobierno, por otro lado, también a través de sus instituciones como MinCiencias, como otrora Colciencia, ¿cierto? Em, con este tipo de entidades lo que hace es precisamente canalizar esos retos tecnológicos hacia el futuro y convertirlos en políticas institucionales de ciencia, tecnología e innovación. Eh, Usualmente, o digamos que el objetivo final es desarrollar esas políticas de ciencia, tecnología e innovación, pero que no solo dan respuesta a esos retos que tiene el gobierno hacia nosotros como país, sino que también podamos conectarnos con ese universo o esa internacionalización del conocimiento y que nos dé la oportunidad de intercambiar toda esa información que estamos recogiendo con otros países, con otras áreas geográficas y nos permita alcanzar esos retos tecnológicos que el gobierno se establece para nosotros como país. Hay muchísimos instrumentos exitosos de ciencia, tecnología e innovación, como los proyectos de el programa Ondas, todos los proyectos que manejan en este momento Colciencias para precisamente recoger esa información y ver de qué manera la podemos utilizar para generar procesos de innovación, investigaciones en logística, en producción, programas y convocatorias particulares para contestar a esos retos tecnológicos que está proponiendo el gobierno. También hay instituciones que tienen productos y servicios relacionados con la ciencia, tecnología y la innovación, que son esas instituciones que prestan ese apoyo a las empresas em, que de pronto no tienen acceso a la tecnología y que pues necesitan el apoyo de terceras entidades para desarrollar, para cumplir con ese reto tecnológico. Entonces miren que el gobierno también tiene unas necesidades en términos de tecnología, en términos de innovación, en términos de gestión tecnológica y utiliza el mecanismo de el Ministerio de la Ciencia o MinCiencias para lograr proponer retos tecnológicos que todas las entidades que pertenecen al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación estamos llamados a cumplir o a suplir o a satisfacer como país. Toda vigilancia tecnológica debe tener unas preguntas, como lo mencionaba hace unas diapositivas. Se requiere efectivamente una, saber cuál es la información que necesitamos recoger. Entonces, la primera pregunta que podría arrancarse para establecer un esquema de vigilancia tecnológica es ¿de qué se necesita estar enterado? Entonces, las ventas, los niveles de producción, el acceso a la tecnología, en fin, ¿qué realmente necesito saber del mercado donde estoy participando? Lo siguiente que hay que establecer para un programa, un esquema de vigilancia tecnológica es, bueno, y entonces eso que necesito saber,
¿A quién se lo pregunto? ¿Cierto? ¿A dónde lo puedo buscar? ¿Qué fuentes de información puedo acceder? La industria y comercio, las cámaras de comercio también son una fuente bastante importante de información para iniciar estos procesos de vigilancia tecnológica. Cada cuánto le pregunto yo a estas entidades lo que yo necesito saber, ¿cierto? Si tengo un proceso, un producto o un servicio cuyo ciclo de innovación corresponde a un ciclo disruptivo, entonces pues voy a necesitar con mucha frecuencia estar preguntando esta información. Entonces, establecer unos vínculos muy específicos con esas entidades que me permitan acceder a la información con bastante rapidez. ¿Cómo organizar, procesar y analizar la información? Esa es la siguiente pregunta. Bueno, listo, yo ya sé qué es lo que necesito saber, ya sé dónde lo busco, ya más o menos tengo el tiempo, más o menos cada cuánto lo pregunto. Pero ¿y entonces ahora qué hago con esa información? Ciencia de datos, chicos, nosotros como ingenieros industriales estamos llamados a tener un manejo estadístico bastante interesante. Si ustedes miran el pensum, nosotros vemos producción, nosotros vemos investigación de operaciones y son materias que realmente involucran estadística. Entonces, toda esta información, como ciencia de datos, lo que debemos es precisamente organizarla, procesarla y analizarla de manera que nos permita o nos dé patrones de toma de decisiones a la hora de establecer programas de vigilancia tecnológica. Y bueno, ¿y ahora cómo hago para presentar y comunicar los resultados? ¿Cada cuánto? ¿A quién se los presento? Entonces puede ser que desarrollando una vigilancia tecnológica necesite mostrarle a la junta de socios cuál es el panorama de la industria en la que estamos relacionados y cuál es el estado actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Entonces hay tantas industrias, de esas tantas son microempresas, estas otras son medianas empresas y, bueno, y este tanto por ciento son grandes empresas. El uso de la tecnología en las grandes empresas es del tanto por ciento debido a que tienen accesibilidad a información y a tecnología por estas fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, importante establecer estas 5 preguntas para establecer o para conformar un proceso de vigilancia tecnológica. Em, La vigilancia tecnológica pues tiene muchos orígenes. Realmente como tal, la vigilancia tecnológica, como su nombre lo indica, no, como lo mencionamos en otras diapositivas más bien, em, es el uso de la información, ¿cierto? ¿Cómo obtengo la información? ¿Qué información necesito? ¿Cómo la obtengo? ¿Cierto? ¿Cómo la analizo? Y qué hago yo exactamente con esa información. Entonces, para poder nosotros tener, digamos, una primera fuente de esa información, pues están las bases de datos de las patentes. Este ejercicio de revisar patentes tiene una característica o un objetivo bastante interesante y es precisamente establecer qué tecnologías se están desarrollando en la industria que yo estoy analizando, ¿cierto? Entonces vuelvo a mi ejemplo de los zapatos. Entonces, yo estoy colocando todavía las tapas de los zapatos con puntilla y martillo. Entonces yo me voy a las bases de datos de patentes y les pregunto, bueno, ¿y qué se ha inventado para la industria de la zapatería? Entonces ahí voy a encontrar patentes. No, resulta que un señor en otro país desarrolló una máquina eléctrica que se dedica a colocar las tapas de los zapatos, ¿cierto? Eso lo puedo encontrar en bases de datos de patentes. Esto obviamente pues ha tenido una expansión por el uso de las tecnologías, Industria 4.0 y la cuarta revolución industrial que es la tecnología. Existen otras formas de desarrollar esa búsqueda de la información y es a través de cienciometría y bibliometría. La cienciometría y la bibliometría son dos ciencias que se dedican efectivamente a hacer mediciones. Pero mediciones de qué? De diferentes cosas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un estudio bibliométrico de la gestión tecnológica en la industria
no sé, de los panes, ¿cierto? De las panificadoras. Entonces, un estudio bibliométrico de la industria de las industrias panificadoras, entonces yo me remito a bases de datos específicas donde puedo desarrollar este tipo de estudios. ¿Cuáles son esas bases de datos o esos Google en donde yo puedo desarrollar ese tipo de estudios? Ustedes yo creo que lo han oído hablar, nombrar antes, ¿cierto? La base de datos de Scopus, la base de datos de Web of Science, la base de datos de Celsius, la base de datos de, en fin, eso hay un montón de bases de datos, ¿cierto? Que permiten realizar estudios bibliométricos sobre temas específicos. Entonces yo puedo en esas bases de datos em, encontrar que toda esas técnicas, que pues muchas de ellas son estadísticas, generan esa necesidad de vigilancia tecnológica. La aparición de nuevas y potentes herramientas de software capaces de tratar con gran cantidad de información, llevar a cabo gráficas de tendencias, ¿cierto? Entonces tenemos programas como el SPSS, tenemos eh, otra serie de programas, antes se me escapan los nombres, hay muchísimos más. SPSS pues es un poquito complicado, es un programa estadístico que sirve para hacer tratamiento de grandes volúmenes de información. Todos los estudios bibliométricos que nosotros podemos extraer de esas bases de datos que les cuento, como Scopus, como Web of Science, como Celsius, se pueden hacer estudios y aproximaciones bastante interesantes con gráficas de tendencias, pero para eso pues obviamente se necesita un software sólido que permita hacer muchas operaciones, ¿cierto? Por ejemplo, Python, el R, son lenguajes de programación que permiten hacer todos estos análisis con gráficas de tendencia de manera muy rápida y tienen esa gran capacidad de manipular grandes volúmenes de información. ¿Por qué las patentes son una fuente de vigilancia tecnológica? Primero porque pues es información novedosa, ¿cierto? Es innovación, garantizada por el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad. O sea, las patentes concedidas usualmente son innovaciones de personas que ya las registraron. Entonces, em, toda innovación es susceptible a ser patentada y por ende las bases de datos de patentes pues son una fuente de innovación. Es exclusiva, ¿no? Todavía muchas de estas patentes no son divulgadas en muchos medios. Como lo dice acá la diapositiva, se calcula que entre el 70 y el 80% de la información contenida no es publicada en otro tipo de bibliografía. Es clara y completa, la descripción es tan detallada que permite que la invención sea reproducida por un experto en la materia. Es reciente porque su divulgación como patente se anticipa muchos años al ingreso en el mercado y usualmente tiene un término en el tiempo, ¿cierto? Entonces ustedes se recuerdan, ay, que después de 10 años se acabó la licencia para el Viagra, ¿cierto? Entonces después de cierto tiempo ya todos los laboratorios farmacéuticos estaban habilitados para producir Viagra, precisamente porque la patente tiene unos vencimientos. Es profesional y no publicitaria porque pues es información demasiado técnica. Es diversa porque también abarca todos los sectores, no solo de la industria, sino de los servicios. En fin, es un amplio espectro de posibilidades los que ofrecen las bases de datos de las patentes. Entonces, como ven, esas patentes lo que ofrecen es una oportunidad de nosotros desarrollar innovación dentro de nuestros procesos productivos. Y por esa razón es que se invita o se sugiere dentro de la tarea número 5 desarrollar un proceso de vigilancia tecnológica mediante el uso o el empleo de bases de datos de patentes.
Es clasificada porque la aplicación de esa clasificación temática favorece la rápida y eficiente recuperación de la información buscada. Es estructurada porque todos los documentos poseen la misma estructura, contienen un resumen, simplifica la búsqueda del contenido más relevante de la invención, es accesible desde el Internet en forma libre y gratuita y más de 80 millones de documentos en todo el mundo. Entonces, como ven, realmente las patentes pues constituyen una gran fuente de información para hacer procesos de innovación dentro de nuestras empresas. Hay muchas patentes que nos pueden dar ideas, que nos pueden permitir de alguna manera establecer este tipo de vigilancia tecnológica y nos permita determinar cuál es la mejor manera de distribuir los recursos en una organización para conseguir diferentes resultados que usualmente pues nosotros estamos llamados a optimizar procesos productivos, ¿cierto? Y también podemos estar llamados a hacer organizaciones mucho más competitivas. También es importante tener en cuenta que las patentes pues son información pública inherente a la condición de la patente, ya que para ser titular de la patente el solicitante debe hacer pública su invención, accesible porque todos los documentos dejan de ser confidenciales a partir de un periodo de tiempo de 18 meses. Es gratuita en el caso de que la información disponible de bases de datos de las oficinas de patentes sea accesible, ¿cierto? Informatizadas y digitalizadas, todos los documentos actuales de patentes poseen al menos el título, el resumen, datos bibliográficos accesibles desde Internet. Esta información o este detalle que nos sugiere acá la diapositiva, también nos puede ser útil para nuestros procesos de estudio. Cuando nosotros estamos investigando, cuando estamos desarrollando nuestros procesos de estudio, también podemos utilizar este mismo principio. Nosotros podemos accesar a la base de datos de la universidad y a través de los motores de búsqueda o el Google científico, como yo lo llamo, ¿cierto? Puedo hacer un filtro de los documentos que me pueden servir solo con leer el resumen de ese documento. Yo puedo saber ya de qué se trata esa invención o ese texto que estoy buscando. ¿Qué podremos observar de las patentes? Bueno, hay muchas cosas que podemos observar. La primera de ellas es actividad innovadora en un país o región geográfica de países, actividad innovadora y perfil tecnológico de una empresa, las empresas líderes en un campo tecnológico, mercados nacionales estratégicos de una empresa. Entonces, como ven, aquí tenemos grandes fuentes de información que nos pueden ser útiles a la hora de hacer una vigilancia tecnológica, ¿cierto? ¿Qué hacer? Cómo hacerlo, dónde hacerlo y cuándo hacerlo, ¿cierto? Entonces esa información, miren qué tan importante es que nosotros podamos conocer todos esos detalles para saber en qué momento podemos establecer procesos de innovación dentro de nuestras organizaciones. Si una empresa tiene tecnología líder en el campo tecnológico de alguna patente, el ciclo de vida de la tecnología, que si recordamos la tarea número 3, hay dos maneras de representar el ciclo de vida en la tecnología. Uno de ellos es a través de la curva del ciclo de vida y otra es a través de las curvas S de desarrollo tecnológico. Los inventores clave en una tecnología, los inventores claves en... Ay, aquí está repetido el renglón, perdón. ¿Qué más podemos ver en las patentes? ¿Qué patentes están vigentes para ciertos países? Eso pues pueda también hacer una limitante a la hora de lanzar una propuesta innovadora, soluciones divulgadas por patentes que permitan solicitar la nulidad de patentes vigentes que afecten nuestro negocio. Recuerden que cuando una patente pues está bajo licencia o está activa, pues debemos tener mucho cuidado a la hora de no violentar esos procesos de patente que pues nos pueda traer problemas legales, nos pueda traer cierres y otra serie de cosas. ¿Qué observar de todas las bases de las patentes? Cobertura de países, periodo, idioma, campos de búsqueda, nacionalidades solicitantes, patentes citadas, familia de patentes, estados legales, sesiones, etcétera, etcétera. Pero para nuestro ejercicio en particular es importante tener en cuenta unos detalles. Primero, pues sí, efectivamente, qué cobertura de países tiene.
qué periodo de vigencia tiene y pues el campo de título, resumen y reivindicaciones o texto completo. ¿Por qué razón? Porque pues está la información que nos permite determinar si podemos o no incluir este tipo de patentes dentro de nuestro proceso productivo o de nuestra vigilancia tecnológica. Recuerden que el objetivo final es recoger información. Hay muchísimas herramientas que nos permiten ubicar patentes. Dentro del anexo 5, que ya más adelante lo compartiré de manera muy rápida, tenemos diferentes bases de datos para patentes. La más reconocida es la WIPO, ¿cierto? Patent Scope y Google. Esas son las tres fuentes de patentes como más reconocidas, pero acá tenemos otras que las podemos utilizar dentro de nuestro ejercicio de vigilancia tecnológica. Aquí en esta diapositiva lo que tenemos es bases de datos científicas como lo mencionaba hace un minuto. Aquí pues tenemos una que ya había mencionado que es la Science Direct, la base de datos Cielo que es en español, Redalic que es para América Latina y habla hispana, em, entre otras tantas. También por acá de pronto podamos encontrar Scopus, no la tenemos, pero hace parte de estas bases de datos en donde podemos establecer o buscar patentes en diferentes aspectos. Bueno, estas son algunas de las referencias que tenemos acá en la presentación. A continuación y ya para pues, cerrar de manera rápida esta web conference, les voy a compartir el anexo E, vigilancia tecnológica. ¿Con qué propósito les comparto este documento? Básicamente es con el objetivo de mirar cuál es el propósito de esta tarea. Entonces, inicialmente acá tenemos una primera tabla, la vigilancia tecnológica de la empresa XYZ. Es un caso de estudio, por llamarlo de alguna manera. Determinación de los factores críticos de la vigilancia tecnológica. Los factores críticos del proceso de vigilancia tecnológica se pueden identificar respondiendo a estas preguntas. Recuerden que nosotros miramos que para establecer cualquier esquema de vigilancia tecnológica, lo primero que tenemos es que preguntarnos qué información necesitamos, cómo la obtenemos, en dónde la obtenemos y eh, con qué frecuencia la vamos a preguntar, ¿verdad? Entonces acá dice las preguntas que solicitan relativamente los clientes, los proveedores, los empleados, etcétera. Cómo mejorar la eficiencia operativa del sistema de producción de bienes y servicios, cómo mejorar los canales de comunicación de los clientes, qué tendencias del macroentorno podrían impactar la organización. Recordemos que el macroentorno es todo lo que ocurre en el mercado o en la industria en donde está relacionada esa empresa que vamos a analizar. ¿Sí? Entonces, importante tener claras estas cuatro preguntas. Entonces, una vez nosotros hemos establecido estas preguntas, nosotros empezamos a determinar cómo los factores críticos de vigilancia tecnológica de nuestra empresa están delimitados, están definidos. Entonces, lo primero, ¿qué solicitan los clientes? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, vamos a volver a nuestro ejemplo de la industria de la fábrica de zapatos, ¿cierto? Entonces yo tengo un proceso muy manual de zapatos y yo pues le coloco las tapas a los zapatos eh, con el martillo y el clavo, ¿verdad? Entonces, em, una necesidad, una oportunidad. Acá tenemos un ejemplo que dice una tecnología que permita mejorar el corte de las láminas. Para mi caso particular, en mi industria de los zapatos, yo lo que puedo colocar acá es una máquina que me permita, o sí, una tecnología que me permita pegar las tapas de los zapatos de manera más eficiente o más rápida.
Acá hay otros ejemplos, una impresora en 3D que permita desarrollar un nuevo prototipo o desarrollar un nuevo artículo o desarrollar alguna solución para las diferentes industrias. Eh, un ERP que posibilite un sistema de planificación de recursos que permita establecer la mejor combinación de recursos físicos, financieros y de talento humano para desarrollar mi industria. Un software que me permita hacer de manera más rápida el control de los inventarios, ¿cierto? Entonces, ¿qué realmente solicitan los clientes? Entonces, en mi caso, mis zapaticos, pues que los saque más rápido a mano, porque eso usted ahí a martillo limpio pues se demora mucho, ¿cierto? Entonces ser un poquito más eficientes. ¿Cómo mejorar la eficiencia operativa? No, es que si yo incremento la velocidad en que estoy pegando las tapas de los zapatos, pues puedo ser más productivo y puedo hacer muchas más unidades en menor tiempo, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de factores o de necesidades son las que se colocan acá en la primera columna de izquierda a derecha. Las palabras claves, pues acá se sugiere preferiblemente en inglés, pero esto es precisamente por la búsqueda que se puede hacer. Es decir, hay muchas patentes que están en idioma inglés. Entonces, se sugiere acá en idioma inglés precisamente porque ustedes van a encontrar muchas patentes en idioma inglés. Sin embargo, pues esto no es camisa de fuerza, los que quieran utilizar palabras en español, pues lo pueden hacer. Nuevamente me remito a mi ejemplo de la zapatería, ¿verdad? Entonces, una tecnología que me permita pegar o unir las tapas de los zapatos de manera más rápida, ¿cierto? Entonces, palabras claves, zapatería, tapa de zapato, eh, máquina herramienta, industria del calzado, ¿cierto? Todas esas son palabras claves que pueden ser útiles a la hora de buscar. Entonces acá luego aparecen las posibles fuentes de información. Si ustedes se remiten al final del documento, del anexo, ustedes aquí pueden encontrar una lista, pues realmente son tres, pero pueden haber muchos más. En Google pueden buscar una lista de motores de búsqueda de patentes. O entonces está la World International Patent Office, está el United States Patent Trademark Office, está el European Patent Office. Entonces allí en estas páginas también pueden encontrar información, pero ¿cómo la buscan? Pues básicamente lo que ustedes ingresan a esas bases de datos, a esas páginas, colocan allí en los motores de búsqueda las palabras claves que ustedes definieron y arrancan a buscar qué tipo de documentos encontrar. ¿Qué van a encontrar allí? Usualmente artículos científicos. Entonces ustedes lo que deben hacer es leer al menos el resumen del artículo para saber qué tan relacionado está con el producto o servicio que están analizando. Y acá en la tabla número 2 inician a listar cada uno de esos documentos que encontraron, ¿cierto? Entonces encontré el artículo tapadora de zapatos, ¿cierto? La explicación tecnológica. El artículo hace referencia a una tecnología que se encarga de pegar las tapas de los zapatos de manera automática. En análisis, ¿cómo podría impactar esto en la organización? Entonces, bueno, como está pegando las tapas de los zapatos de manera automática, entonces eso puede reducir, eh, reducir el tiempo de fabricación, puede aumentar la productividad, puede, en fin, ¿qué resultado puedo obtener de aplicar esa tecnología encontrada en ese artículo? Esos artículos, pues los que los encuentran aquí en estas bases de datos, pues tienen que averiguar cómo referenciar documentos de estas páginas web, ¿cierto? Y con normas APA ustedes empiezan a colocar aquí las fuentes. Entonces, fuente, em, esto está en los tres elementos de una fuente que son el autor, el año, el título del documento y la revista donde lo encontraron
y por último un elemento adicional, la dirección web en donde los encontraron. Entonces ustedes pueden con esos 4 o 5 elementos empezar a hacer las referencias de cada uno de esos artículos que encuentran en las bases de datos. Obviamente pues no se sugiere única y exclusivamente estas, como ustedes ven pues también está en Google, está Web of Science, está Science Direct, y todas esas bases de datos ustedes las tienen disponibles en la biblioteca de la universidad. Entonces, de en adelante, mis queridos ingenieros, eh, nuestro mejor amigo es la biblioteca de la universidad, que allí vamos a encontrar toda esta información. ¿Listo? Entonces, una vez hecho la búsqueda de al menos 9 referencias, o sea, la idea es buscar al menos 9 artículos relacionados con este análisis que estoy haciendo, ¿cierto? Con las necesidades que yo necesito satisfacer, pues me remito a hacer un resumen en la tabla 3. ¿Cuáles fueron los resultados de la búsqueda? Entonces, primera columna de izquierda a derecha, el número de los resultados. Entonces, si hay 9 búsquedas, pues tienen que haber al menos 9 resultados. La fecha, en qué fecha realizaron ustedes o qué fecha tiene el documento. Lo pueden hacer de las dos maneras, o referenciando el documento qué fecha tiene o la fecha de búsqueda. Yo en lo personal les sugiero que por temas de vigilancia tecnológica de verdad, de verdad, de verdad, lo hagan con la fecha de publicación de la patente. Si ustedes miran acá, dice la tabla 3 representa una verificación de los resultados derivados de la búsqueda de información en bases de datos en patentes, por lo menos encontrar 5, que sean las más específicas, las que mejor aplicación tengan a ese proceso. ¿Qué fórmula de búsqueda utilizar? Entonces aquí pueden colocar las palabras claves, o si buscaron un tema específico, o si buscaron una palabra en particular, en fin, qué fórmula o cómo hicieron para hacer la búsqueda. Y acá, pues, en qué base de datos la encontrar. Entonces, aquí está WIPO, está PatentScope, está USPTO, etcétera, etcétera. Colocan acá, pues, la dirección si utilizaron estas bases de datos, pero acuérdense que hay muchas otras. Entonces, no solo se restrinjan a estas. Utilicen Google, utilicen Science Direct, utilicen Cielo, utilicen Scopus, utilicen todas las herramientas que la universidad tiene para que ustedes puedan hacer esas búsquedas. Número de resultados. Entonces, por ejemplo, aquí en los artículos resulta que yo encontré 4 artículos relacionados con una máquina de pegar tapas para zapatos de manera automática, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a colocar aquí es efectivamente cuántos resultados obtuve. 4. Entonces coloco mi descripción de los principales hallazgos. Entonces, a través de la neumática se desarrollaron diferentes posibilidades de pegar tapas de zapatos de manera automática, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, de la segunda, en qué fecha tienen los documentos, cómo hicieron para buscarla, de en qué base de datos la encontraron, colocar la dirección de la base de datos y cuántos artículos o cuántos documentos relacionados con esa búsqueda encontrar. Y de esa manera ustedes desarrollan un proceso de vigilancia tecnológica muy sencillo. Entonces miren que una vez ustedes analizan qué es lo que necesito saber, ¿cierto? Tabla número 1, ¿qué necesito saber? ¿Cierto? Con claridad, ¿qué es lo que necesito para eso? Segundo, una vez que sé qué es lo que quiero preguntar, ¿a quién le pregunto? ¿Cierto? Entonces, ¿en qué bases de datos se buscan? Etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya sé qué quiero saber y a quién le quiero preguntar, entonces ahora sí establezco toda la información que necesito saber de este ejercicio de vigilancia tecnológica a partir de estas preguntas. Obviamente este es un ejercicio muy sencillo. Recuerden que para hacer una vigilancia tecnológica pues hace falta otras preguntas, como por ejemplo que una vez recogí la información, ¿cómo la interpreto?
¿cierto? ¿Cómo la analizo? Y la otra pregunta es, ¿cada cuánto? ¿Cierto? Entonces, como ven, este proceso es muy sencillito, muy sencillo, pero que les puede mostrar cómo una vigilancia tecnológica nos puede ayudar a recoger esa información que necesitamos saber para adelantar procesos de vigilancia tecnológica. No sé si tengan hasta este momento alguna pregunta, algo que quieran compartir. Quedo atento acá en el chat, por favor, si tienen preguntas. eh, Quedo pendiente. Por favor, les recuerdo diligenciar la asistencia, link que nos compartió amablemente la profesora Julie para recoger pues esta información. Quedo pendiente, no sé si tengan alguna otra pregunta, algo que quieran despejar o pues iniciamos con el ejercicio y más adelante ustedes pueden plantear la posibilidad de desarrollar otros CIPAS de manera rápida y ya pues mirar puntualmente cuáles son esas inquietudes. ¿Quedo pendiente? ¿Alguna pregunta? Quería también pues invitarlos que aparte de la asistencia, muy buenas noches queridos estudiantes, es importante que evalúen cada uno de estos CIPAS que estamos desarrollando para ustedes. También les envié un link donde acuérdense que en el video que tienen que grabar tienen que verse ustedes. ¿Sí me hago entender? Entonces, pues la idea es que utilicemos pues herramientas gratuitas. Ahí encontré unas, entonces con mucho gusto ahí se las pasé. Cualquier duda, si es necesario, digamos, algo tecnológico, necesitamos un experto que sepa, ¿cierto? Algo de edición, de la parte de videos, lo invitamos y hacemos un CIPAS de eso. Eso es lo importante, que ustedes nos digan qué quieren que les enseñemos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en otro curso de gestión de calidad y hicimos la sección de todas las normas ISO. Entonces es no solo ver las tareas, sino qué temas están alrededor de estas actividades de cada uno de los cursos. Entonces, pues no sé, jóvenes, ya firmaron toda la asistencia. Buenas noches, hablas como en el rincón. Es que tengo una duda, tutora, con respecto al video, pues es que realmente no he descargado la guía, no he revisado qué lleva el paso a paso. En el video tenemos que explicar lo que estamos haciendo en el trabajo, o sea, lo del ejercicio del anexo E, es lo que tengo entendido, porque pues realmente, como estamos terminando tareas hoy, no he revisado realmente la guía de la tarea 5. Entonces, ¿el video es sobre eso o tenemos que explicar algo adicional de esta tarea? Compañero, si quieres, la abres. No, Sí, John. es que no hemos podido ingresar a la plataforma hoy. Está caída la plataforma. Yo he intentado ingresar a Ya, varias, no he podido ya ingresar. la comparto el chat, tranquilo. Yo sí ya la descargué. Bueno, entonces dice, hacer un video que visualice el procedimiento realizado por parte del estudiante en el desarrollo de la vigilancia tecnológica del ítem anterior. Es decir, en el video debe estar y verse la imagen del estudiante
el proceso de cómo identifica los factores críticos, el proceso de la búsqueda de artículos y base de datos, el proceso de la presentación de los resultados y finaliza con unas conclusiones. Es eso, mis queridos estudiantes. Entonces, pues, ánimo, estamos en la recta final. Pues ya prácticamente se acabó el tiempo, pero vamos ya finalizando este periodo y estamos hablando aquí por el Sky. ¿Listo, jóvenes? Les encargo la evaluación y nos vemos en una próxima ocasión. Estamos aquí pendientes de sus avances en este final de semestre. Entonces, estamos en contacto. ¿Listo? Feliz noche, que descansen. Gracias, profe, eres muy amable, muy diligente. Gracias.